Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tratar lo que es el impacto psicosocial en el paciente oncológico en el curso de asistencia al usuario oncológico. Listo, muy bien. Si hablamos rápidamente de lo que es un poco de esto, de lo que sufren muchos pacientes, vamos a saber que el cáncer es una patología muy presente en la sociedad actual. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000, en el año 2012 se registraron 14 millones de casos nuevos y se prevé que este número aumente a un 70% en los próximos 20 años. Desde el punto de vista psicosocial, la patología oncológica interfiere en la calidad de vida del paciente y de su familia, originando cambios importantes en otras áreas como el trabajo, el ocio y las relaciones sociales. El funcionamiento habitual tanto de la persona que sufre la patología oncológica como de los miembros de la familia y se va a ver afectada. Debido a esto, cada vez se hace más importante prestar atención a los aspectos psicosociales para el manejo integral del proceso oncológico. Existe un cuerpo de conocimiento que se encarga de los aspectos psicológicos y sociales del cáncer. La psicooncología como disciplina se va a encargar de estudiar tanto los aspectos lógicamente psicológicos, sociales y conductuales que van a afectar en la morbilidad y mortalidad del paciente oncológico, como las respuestas psicológicas del paciente y su familia frente a las distintas fases del proceso. De esta perspectiva es de la que vamos lógicamente a tratar ahora. ¿Listo? Ahora, lógicamente, se ha visto que la respuesta emocional varía dependiendo de algunos factores, la fase de proceso de la enfermedad en que se encuentra el paciente, la situación personal y familiar en el momento del diagnóstico, experiencia previa del paciente en este tipo de patología, sistemas de apoyo que tenga, los tratamientos administrados, por lo tanto hay muchos factores que van a hacer que la respuesta sea distinta en cada individuo. Dicha respuesta emocional que surge como consecuencia del proceso oncológico puede facilitar la adaptación a la situación o presentarse como conductas desadaptativas, vienen marcadas por la proporcionalidad de la respuesta, la intensidad y la duración, la repercusión en la conducta del paciente y el deterioro o no que dicha respuesta va a producir en la funcionalidad del paciente. Muy bien, por ejemplo, vamos a tener diferentes fases, ¿no? Lógicamente, se está clasificando diferentes respuestas dependiendo del momento del proceso oncológico en el que se encuentra. Tenemos la fase prediagnóstica, tenemos la fase diagnóstica y tenemos la fase de tratamiento, fase de post-tratamiento, la fase de recaída, progresión de la enfermedad y la fase terminal y fase de supervivencia. Si hablamos de la fase prediagnóstica, vamos a ver que las visitas son cada vez más frecuentes al hospital, van a producir también una pérdida de la autonomía en el individuo y temor por lo desconocido del ambiente. También aparecen sentimientos de incertidumbre y preocupación ante el posible diagnóstico. Esto va a desencadenar un estado de hipervigilancia en el paciente. Todos estos síntomas pueden hacerse más intensos y producir conductas desadaptativas en el paciente, dando lugar, lógicamente, preocupación excesiva, hipocondría y posible alteración del sueño. Si hablamos de la fase de diagnóstico, es cuando lógicamente se confirma el diagnóstico, se produce un gran impacto emocional en el paciente y su entorno y van a aparecer diversos pensamientos negativos que se relacionan con la enfermedad, sobre todo el temor a la muerte. Ante el conocimiento de padecer cáncer, una de las reacciones más frecuentes que van a desencadenar es la negación. Se puede observar un bloqueo que dificulta la aceptación de la realidad. Incluso hay personas que piden una segunda opinión o repetir pruebas ante la incredulidad de los resultados. También va a aparecer angustia debido a la anticipación de acontecimientos que puede surgir en el transcurso de la enfermedad
Incluso también va a aparecer enfado o irritabilidad del individuo con su entorno. A veces se desencadenan lógicamente sentimientos de culpa. Hay individuos que conciben la enfermedad como un castigo divino por algo malo que hayan podido hacer a lo largo de su vida. Según Kubler-Ross, después de conocer diagnóstico del cáncer, se desencadena un proceso con una serie de etapas: negación, ira, pacto, depresión, aceptación. No tiene por qué darse todas las etapas en todos los individuos necesariamente. Cada uno va a llevar un proceso diferente. Cada uno va a llevar un proceso diferente, lógicamente, y pueden o no aparecer en este orden. Es un proceso dinámico que depende de la evolución del proceso clínico. Tenemos también la fase de tratamiento. El tratamiento del cáncer, independientemente del modo de terapia que se elija, va a repercutir en el modo de vida del paciente y también de la familia. El patrón, lógicamente, rol-relaciones, va a verse afectado durante esta fase. El tratamiento va a ser la causa del abandono de las tareas diarias del paciente, baja laboral, dejar sus actividades domésticas y familiares y las relaciones sociales que también pueden verse afectadas. En caso de la relación de pareja, puede aparecer el temor de la ruptura debido a la dificultad en la comunicación y para mantener también buenas las relaciones sexuales. Si hablamos de la fase del tratamiento, dependiendo del tipo de terapia que se apliquen, pueden aparecer diferentes preocupaciones. Por ejemplo, si hablamos de la cirugía, miedo a la anestesia, al acto quirúrgico en sí mismo y al dolor posoperatorio que va a aparecer en el paciente oncológico. Todo esto unido a la alteración de la imagen corporal, a la dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria y el cambio también en las relaciones sociales. Si hablamos de la quimioterapia, hay una disminución también de la autoestima relacionada con la alteración de la imagen corporal, caída de cabello, aumento de peso. Y se ha visto en algunos estudios que hay ciertos medicamentos usados en el tratamiento de la quimioterapia, como los alcaloides de la vinca y la procarbina, que están relacionados directamente con la aparición de depresión en algunos individuos. Todo esto unido a que la administración es difícil y dolorosa. Si hablamos de la radioterapia, el temor a la maquinaria usada, la duración de las sesiones, a la soledad, en la administración de tratamiento y también a los efectos secundarios propios de este tipo de terapia, se ha visto en algunos estudios que también presentan ansiedad y depresión desde antes del inicio del tratamiento y que empeora durante el tratamiento. Si vamos a ver la fase post-tratamiento, en esta fase es muy frecuente la aparición del temor a la recaída. Esta respuesta puede llevar a conductas desadaptativas y desencadenar también cuadros de depresión y ansiedad. Si hablamos de la fase de recaída, si hubiera una recaída podría aparecer un sentimiento de decepción. El paciente puede volver a pasar por las fases descritas anteriormente en la etapa de diagnóstico: negación, incredulidad, ansiedad, ira. El proceso de adaptación es más dificultoso que en la primera aparición del cáncer y es posible que se desarrollen cuadros ansiosos, depresivos y trastornos también por insomnio. Si hablamos en esto de lo que viene a ser la progresión de la enfermedad, cuando progresa la enfermedad se observan cuadros depresivos, pudiendo necesitar tratamiento. Algunos estudios afirman que estos síntomas pueden ser la causa del empeoramiento del cuadro físico. Algunos pacientes recurren a tratamientos fuera de la medicina convencional e incluso a segundas opiniones en busca de algún pronóstico que se vea más favorable que el que se está recibiendo. Si hablamos de la fase terminal, en la fase terminal ya hay una conciencia de la realidad en la que aparece el miedo al dolor, el abandono, a lo desconocido del proceso de morir, y es frecuente encontrarse con cuadros depresivos y confusionales en esta etapa del proceso. Si hablamos de la fase de supervivencia, esta etapa está marcada por secuelas físicas y psicológicas. Muchas personas consideran que la finalización con éxito del tratamiento tiene que ser motivo de felicidad para el individuo, pero eso no es así para muchos.
Hay un porcentaje de pacientes que se encuentran con dificultades para adaptarse a la situación una vez superado el cáncer. Para el individuo es difícil enfrentarse a los daños físicos que ha dejado la enfermedad. Recuperar el rol que tenía antes del diagnóstico. También encuentran dificultad para la reinserción laboral, además de la presencia de alteraciones psicológicas presentes durante el proceso de enfermedad y que persistirán en la fase de supervivencia. Tras superar la enfermedad en un porcentaje significativo de individuos, se ha visto que presentan ansiedad. Puede aparecer de diferentes formas como insomnio, hiperactividad, hipervigilancia, a posibles síntomas, tensión. Cuando estos síntomas son muy marcados, pueden interferir en la calidad de vida o en las actividades de la vida diaria de los pacientes. También pueden presentarse depresión, aunque con menos frecuencia que la ansiedad, pero tiene más repercusión lógicamente en la calidad de vida y además existe asociación entre síntoma y la mortalidad del paciente oncológico. Ahora, el miedo a la recaída, lógicamente, es también un síntoma que está muy presente en el paciente oncológico que ha superado la enfermedad. Hay estudios en los que se ha visto que el 80% de los pacientes se ha visto algún nivel del temor a la recaída. Cierto nivel de dicho síntoma es normal que aparezca, pero hay veces que puede observarse de forma más severa. Así aparecen conductas como evitación de profesionales de la salud, hipervigilancia de cambios en el cuerpo o de aparición de nuevos síntomas o incremento de la utilización de los recursos de salud. Además, aparecen otros síntomas como estrés postraumático, malestar emocional, que pueden afectar la vida de los pacientes y sus familias. Muy bien, la conclusión. El cáncer genera un malestar emocional clínico en más de la mitad de las personas que lo padecen. Y en más del 30% se desarrollan trastornos psicopatológicos. Dicho malestar puede incluso estar presente tras haberlo superado en la fase de supervivencia. Se ha visto que durante todo el proceso pueden aparecer alteraciones psicológicas y sociales que afectan a la calidad de vida del paciente y la de su familia. Además, interferir en el proceso de curación de la enfermedad. Por lo tanto, consideramos que es fundamental la valoración integral de pacientes oncológicos para explorar las áreas psicológicas y sociales que en esta revisión hemos visto que están afectadas. Creemos que sería interesante seguir con líneas futuras de investigación en este tema, centrándonos en posibles intervenciones que desde enfermería se pueden hacer para mejorar las necesidades psicológicas y sociales del paciente oncológico y su familia. ¿Listo? Muy bien. Esto es todo el tema en cuanto a cómo se siente una persona, lógicamente, que tiene diagnóstico de cáncer. Toda esta información la voy a subir rápidamente. Va a estar toda esta información en la plataforma virtual de la institución. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me la hacen llegar al WhatsApp y yo les voy a responder cualquier duda,